Bueno, pues la primera, que si se puede vivir la castidad, ¿no?, en el ambiente en el que yo me encuentro. Yo pensaba que no. Por muchos años viví una vida bastante... Les platico un poquito de dónde vengo para que después entremos a esta respuesta y tenga sentido, ¿no? Yo soy originario de un pueblo muy pequeño que se llama Jicotencal, Tamaulipas, y me mudé a la Ciudad de México a la edad de los 18, 19 años más o menos. Entonces empecé trabajando primero como modelo, después estudié teatro, después empecé en un grupo musical cantando, viajando por toda Latinoamérica, y el ambiente poco a poco me fue pues consumiendo, ¿no? Entonces los pocos principios que de pronto ahí me quedaban se fueron perdiendo hasta que llegó un momento donde me encontraba en una burbuja llena de vanidad, de soberbia, de una ambición, pues una ambición desmedida, negativa, en fin, y de muchas cosas más que tarde o temprano pues te matan, ¿no? Sino físicamente, espiritualmente hablando y en otros sentidos. Yo pensaba que el verdadero hombre era el Don Juan, el Casanova, el Latin lover, el conquistador, ¿no? Entonces, claro, pues yo crecí en esa cultura, una cultura muy machista, un poco influenciado por las películas que veía, por los programas de televisión que veía, por las amistades que tenía que eran mayores que yo. Entonces, claro, yo pensaba que estaba haciendo lo que era correcto, ¿no? Pues el verdadero hombre, pues el Don Juan. Entonces, después de vivir así casi por 15 años, me di cuenta que me sentía vacío, algo me faltaba en mi vida, no sabía qué era, porque en ese entonces no sabía a quién pedirle ayuda. La propia soberbia que yo iba acumulando, pues no me daba la oportunidad de hablar con alguien de estas cosas, ¿no? Sin embargo, estaba yo agonizando espiritualmente hablando. Era una persona que no era feliz, vacío, insatisfecho, muy inquieto, queriendo buscar la salida pero no sabía por dónde, queriendo pedir ayuda a alguien pero no sabía a quién, algo me faltaba pero no sabía qué, y finalmente ahí es donde yo tengo un encuentro con mi maestra de inglés, Yasmín, que ella se dio cuenta quién era yo, se dio cuenta que estaba perdido, se dio cuenta que no me estaba respetando, ni respetaba a las mujeres, ni respetaba a nadie, ¿no? Era pues, dejémoslo en un tampoco quiero hacerme mala publicidad, ¿no? Un bandidillo, ¿no? Un bandidote. Y ¿cuál es el que nos está dando lata para este? Ok, perdón. Y ella, con mucha paciencia, con mucha humildad, empezó a hablar conmigo, utilizando mucho el método socrático, haciendo muchas preguntas sin darme respuestas. Por ejemplo, cuando ella veía que yo de pronto salía con una niña, o al día siguiente con otra, y tenía una novia por aquí, otra por allá, en lugar de inmediatamente juzgarme o decirme estás mal, ella me hacía preguntas, y una de las preguntas que me hizo un día fue: Eduardo, ¿a ti te gustaría formar una familia algún día? Y yo, sí, me encantaría, todavía no, pero en un futuro sí. ¿Y te gustaría tener hijos? Sí. ¿Hijas? Claro, me encantaría tener muchas hijas. ¿Y qué tipo de hombre te gustaría que tus hijas encontraran para formar una familia? Y bueno, pues como lo mencionaste, ella me hacía preguntas, y una de las preguntas que me hizo un día fue: Eduardo, ¿a ti te gustaría formar una familia algún día? Y yo, sí, me encantaría, todavía no, pero en un futuro sí. ¿Y te gustaría tener hijos? Sí. ¿Hijas? Claro, me encantaría tener muchas hijas. ¿Y qué tipo de hombre te gustaría que tus hijas encontraran para formar una familia? Y bueno, pues como lo mencioné hace un momento, yo describí un santo, ¿no? Pues un hombre que dé la vida por ellas, fiel, un hombre honesto, un hombre íntegro, trabajador, que las ponga en un pedestal como si fueran diamantes, fiel, leal, que las respete, y bueno, una listota enorme, ¿no? Casi describí el hombre ideal, el hombre perfecto, ¿no? Y ella al final me dice: ¿y tú eres ese hombre? Y al principio, bueno, a ver, tú eres ese hombre que vas a describir, ¿sí o no? Y casi con una lágrima en el ojo, porque me llegó al corazón lo que me estaba preguntando, le dije no. Y me dice: entonces, ¿por qué exiges lo que tú no das? ¿No te has dado cuenta que ya es una vida llena de contradicciones? Por un lado, reconoces el valor en tu hija y quieres lo mejor para ella, y por eso acabas de escribir lo mejor.
Pero por otro lado, tú no eres ese hombre. Entonces las mujeres con las que tú estás saliendo son hijas de alguien más, y son hermanas de alguien más, son futuras madres de alguien más, en caso que sea la vocación del matrimonio, ¿no? Para ellas. Así es que como que no se vale, ¿no? Por un lado, no estás respetándolas, no estás respetando su dignidad, las estás utilizando como si fueran objetos, las estás reduciendo a objetos sexuales, y a ti también te estás reduciendo a un objeto. Y no quiero decir con esto que el sexo sea algo malo, precisamente porque el sexo es algo muy bueno y es sagrado. Uno lo tiene que preservar y cuidar. ¿Para qué? Para poder compartirlo el día de mañana con la persona más importante de tu vida. En tu caso, si tu vocación es el matrimonio, después de Dios va a ser la madre de tus hijos. ¿Cuándo vas a saber quién es la madre de tus hijos al 100%? El día en que te casas. Es por eso que la castidad tiene sentido. La castidad no es reprimir, sino básicamente es guardar, es preservar, es cuidar para compartir ese regalo de Dios con la persona por la cual tú vas a dar la vida por ella, tu esposa. Y bueno, ahí fue donde pues abrió los ojos al principio, pues claro que saqué 40.000 argumentos, pero uno no puede argumentar contra la verdad. Así es que ahí fue donde yo comprendí que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y uno tiene que respetarlo, tiene que cuidarlo, no somos animales, porque, por ejemplo, cuando le hice una promesa a Dios, recuerdo que después de la plática que tuve con ella, le hice una promesa a Dios y le dije, no volveré a tocar a una mujer hasta el día en que me case, si esa es mi vocación, y por favor ayúdame, porque yo en aquel entonces yo pensaba que eso era imposible, ¿no? Lo que me acabas de preguntar. Y mis amigos, cuando vieron que yo empecé a vivir en castidad, me dijeron que estaba loco, que eso era imposible, que eso no era ni siquiera natural. Y me decían, pero Eduardo, es que el sexo es una necesidad física. Y yo les decía, eso no es cierto, es una mentira, porque necesidad física es comer, porque si no comes te mueres. Necesidad física es respirar, porque si no respiras te mueres. Yo hasta ahora no he escuchado que alguien haya muerto por la abstinencia. Así es que no es una necesidad física. Yo sigo vivo, después de 7 años no he explotado y estoy muy contento y con mucha paz, con mucha serenidad, con mucha alegría. Más bien es un deseo que se puede controlar con la razón. No somos animales, los animales viven de acuerdo a sus instintos, a sus pasiones. Y no quiere decir que las pasiones sean malas, al contrario, las pasiones son buenas y son ordenadas. La pasión tiene que obedecer a la razón y la razón tiene que obedecer a Dios, esa es la integridad. Ahí es donde se encuentra pues esa uniformidad que tenemos que alcanzar como seres humanos, ¿no? Entonces el verdadero hombre no es lo que yo pensaba antes, aquel que es el conquistador y el mujeriego. El verdadero hombre es aquel que respeta a la mujer. Sí se puede vivir en castidad con la gracia de Dios. Al principio, como se me hacía difícil, porque vivo en un lugar, como lo dije hace un momento, no es Medjugorje, Hollywood, no es un lugar donde la gente va a convertirse, sino lo contrario, es un lugar donde la gente se pierde muy fácilmente, es la capital de las tentaciones. Entonces llegar a un lugar como Hollywood, donde hay mucha gente de moral distraída, es muy fácil caerse. Sin embargo, si uno tiene una estructura espiritual, una disciplina espiritual, eso nos ayuda muchísimo. En mi caso, como católico, voy a misa todos los días, rezo el rosario todos los días, tengo un director espiritual donde voy a verlo una vez por semana para que me guíe, me ayude también este camino que es difícil, pero es posible, no es imposible. Con la gracia de Dios todo es posible. Sí se puede vivir en castidad y se lo recomiendo a todos los jóvenes, porque si somos llamados a ser santos, no hay santidad si no hay castidad. Muchas gracias. Gracias. Ay, perdón, la segunda.